Buenos días, alumnos del quinto grado. Hoy viernes 17 de abril vamos a desarrollar nuestra sesión número 12 del curso de personal social. Antes de poder decirte cuál es el tema del día de hoy, quiero mostrarte los encabezados de diferentes noticias. Obviamente, estas noticias tienen que ver con nuestro tema del día de hoy. ¿Qué te parece si leemos juntos? Estuvo 33 años secuestrada. Sus vecinos lo sabían y no dijeron nada. La triste historia de Morelia. El Parlamento de Venezuela exigió justicia por el caso de esta mujer, mientras continúan las investigaciones para dar con más víctimas del depravado que mantuvo cautiva a Morela. Acá puedes observar otra noticia. Defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas corren peligro en el Perú, según relator de la ONU. Conclusión fue hecha por Michel Forst, quien realizó una misión oficial en el país durante 14 días. Crisis en Chile. Roban información de denuncias sobre violación de derechos durante protestas. Los ladrones solo se llevaron documentos e informes valiosos para la Comisión de Derechos Humanos. El hecho ocurrió luego de que la ONU confirmara muertes, torturas y violaciones sexuales durante las protestas. Lo que acabamos de ver son algunos de los derechos humanos que han sido vulnerados. Y como se puede ver, puede ser de la vida, de la libertad, porque hemos visto una noticia de la libertad, de igualdad, etc. Además, tú ¿qué podrías tú hacer para cambiar esta realidad? ¿Podríamos hacer algo? ¿Tú qué crees? Obviamente, después de lo que acabamos de ver, nuestro tema del día de hoy, ¿cuál es? Muy bien, son sobre los derechos humanos. Y el día de hoy vamos a desarrollar nuestra primera parte. ¿Qué son los derechos humanos? Los seres humanos somos capaces de pensar, sentir, elegir y actuar. Estas capacidades constituyen nuestra dignidad humana. Para protegerla y asegurar el desarrollo y la convivencia pacífica, se ha creado un conjunto de normas que son los derechos humanos. Hay algo muy importante que dice aquí, ¿no? Para asegurar el desarrollo y la convivencia pacífica. Para proteger, asegurar el desarrollo y la convivencia pacífica es importante este conjunto de normas. ¿Y cuáles son estos conjuntos de normas? Son los derechos humanos. Ahora, nosotros somos capaces de ¿qué? De pensar, de sentir y elegir y actuar. Entonces, todo eso que constituye nuestra dignidad humana. Y como humanos, nosotros tenemos que respetar, porque a nosotros nos gusta que nos respeten, ¿no? Respeten nuestros derechos. Y de la misma manera también nosotros tenemos que respetar los derechos de los demás. ¿Para qué? Para que haya una convivencia pacífica. ¿Cuáles son las funciones de los derechos humanos? Tiene como funciones lo siguiente: contribuyen al desarrollo integral de las personas. Cuando hablamos del desarrollo integral es en todo, a todo lo que se relaciona en una persona, desarrollarnos en todo. ¿Por qué? Porque ponen límites a la acción del Estado. Contribuyen al desarrollo integral de las personas, ponen límites a la acción del Estado. Obviamente, los derechos humanos ven por ti, porque tú estés bien, para que te vaya bien. Pero también el Estado tiene que respetar tus derechos humanos. Por eso se dice esto. Además, protegen la autonomía de las personas. Todas las personas somos diferentes y obviamente cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades. Por eso dice protegen la autonomía de las personas. Además,
favorecen el desarrollo de mecanismos de participación. Entonces, tú te puedes desarrollar en diferentes ámbitos, ¿no? Y los derechos humanos favorecen tu participación. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué te parece si leemos juntos? Los derechos humanos no siempre tuvieron un reconocimiento general. No siempre fueron respetados, en otras palabras. Recién, desde el siglo XVIII, empezaron a difundirse en Europa las ideas fundamentales referidas a ellos. Date cuenta que acá habla desde el siglo XVIII. ¿Y en dónde fue? En Europa. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el año 1789, mira, afirmó que la libertad y la igualdad eran derechos que debían poseer todos los seres humanos. Recién en el año 1789, donde dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué afirmó eso? La libertad y la igualdad, y que tenía que hacerse para todos los seres humanos, no solamente para una clase en particular, sino para todos los seres humanos. Continuemos. En 1948, la Organización de las Naciones Unidas, y acá vemos las siglas, ONU, Organización de las Naciones Unidas, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Mira cómo ha ido de tiempo en tiempo, ¿no? Comenzó en el siglo XVIII, en el año 1789 y recién en el año 1948, recién se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento que recoge los derechos humanos fundamentales. Este documento recoge los derechos humanos fundamentales. Si quieres saber cuáles son esos derechos humanos fundamentales, vamos a verlo. Los derechos humanos se caracterizan por ser, en primer lugar, naturales. Su origen no está en el Estado o las leyes, sino en la naturaleza de la persona. Son naturales porque su origen se centra en ¿quién? En la naturaleza de la persona. No se centra en el Estado o las leyes. Por eso se dice que los derechos humanos son naturales. Además, los derechos humanos son universales. Todas las personas tenemos los mismos derechos. No hay ninguna razón para que alguien sea excluido. Y acá vemos que no existe razas ni condición social, nada. Todos tenemos los mismos derechos. Por eso se dice que los derechos humanos son universales. Bien, son naturales, son universales. Son naturales porque se centra en la naturaleza de la persona y no en el Estado, no tiene su origen en el Estado o las leyes. No, sino su origen se basa en la naturaleza de la persona. Son universales porque todas las personas tienen los mismos derechos. No hay ninguna razón para que alguien sea excluido. Todos tenemos los mismos derechos. Continuemos. Son indivisibles. No se puede suprimir ningún derecho. No puedes decir tú, este derecho no me conviene. No, lo dejo de un lado o no lo voy a cumplir. No, no se puede suprimir ningún derecho porque pone en peligro la existencia de los demás. Entonces ¿dónde están los derechos? ¿No? ¿Dónde lo podemos observar? No podemos suprimir ningún derecho, tenemos que respetarlos todos. Por eso se dice que son indivisibles, no podemos suprimir. También los derechos fundamentales o los derechos humanos son continuos. Son para toda la vida y pueden ser ampliados. Quiere decir que estos derechos no son limitados, no se limitan, ¿no? Sino pueden ser ampliados, ¿no? Porque son para toda la vida.
y según, pues, según eh, el ser humano, el camino hacia adelante, ¿no? Por eso se dice que pueden ser continuos y no porque pueden ser ampliados. No pueden ser suprimidos, pueden ser ampliados, sí. También los derechos, pues, son obligatorios. Todos tenemos el deber de respetarlos, todos. No solamente algunos, sino todos tenemos el deber de respetar los derechos de los demás. ¿A ti te gusta que te respeten tus derechos? Entonces tú también tienes que respetar el derecho de los demás. También los derechos son inalienables. Inalienables. Nadie puede renunciar a ellos o negociarlos. Nadie. Fíjate en esta imagen. Nadie puede, para que tú te calles y por ahí por dinero, no, nadie. Nadie puede renunciar a ellos y tampoco pueden ser negociables. Bien, entonces repasemos los derechos humanos, ¿por qué se caracterizan? En primer lugar, vimos que son naturales, porque se centran en quién, en la naturaleza de la persona. Son universales, porque todos tienen los mismos derechos. Son indivisibles, no se puede suprimir ningún derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque pone en peligro la existencia de los demás. Son continuos, porque son para toda la vida y pueden ser ampliados. Son obligatorios, todos nosotros tenemos el deber de respetarlos. Y son inalienables, porque nadie puede renunciar o ser negociados. Bien, hasta aquí el día de hoy es nuestra clase de personal social sobre los derechos humanos. Recuerda que en Cubicol vas a tener una ficha de aplicación donde tienes que realizar una actividad. Recuerda que las diapositivas que vas a copiar en tu cuaderno son la que tiene esta marca. Bien, ha sido un gusto el poder estar contigo en esta clase. Nos vemos la próxima semana en nuestra próxima clase. Que Dios te bendiga, que tengas un bonito fin de semana